Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad tengo que exponerles a ustedes lo que es el desarrollo de las fases de la auditoría física. Resulta clara la práctica identidad entre el ciclo de vida de la auditoría física con cualquier otro tipo de auditoría, con la intención de ofrecerles a ustedes y hacia todas las personas beneficiarias con este tema. Les hablaré de un caso práctico dentro de tanta teoría para no exponer un desarrollo más teórico. En este caso es la fase de adquisición de la información referente a un plan de contingencia, siguiendo la técnica del checklist. Esta práctica se abarca en cualquier tipo de auditoría. Para un mejor entendimiento de los conceptos, es la lista natural, orientada y con ningún caso se puede orientar completamente. Es decir, mi opinión para hacer un checklist es diferente a otro tipo de auditor o a otro compañero de trabajo. No tiene ningún tipo de seguimiento más que es el caso práctico que se va a tratar. Adquisición de información. De acuerdo a la empresa en el plan de contingencia que vamos a trabajar, tenemos que seguir cierto tipo de preguntas básicas, podemos decir. En algún caso podemos pensar, ¿hay algún acuerdo o contrato escrito por parte de la dirección para poder tener una contingencia física? En este caso estamos hablando que lo que es la dirección o la empresa en sí tenga un contrato con una aseguradora para asegurar todo lo que es el equipo de computación. Si ha emitido y distribuido de la empresa las políticas o normas dirigidas del plan de contingencia, que todas las personas que laboran en esta empresa, sepan qué hacer en caso de emergencia. ¿Qué persona o departamento tiene la responsabilidad del plan de contingencia? Por lo regular, en un departamento de informática es el director de informática. En algunos casos, dependiendo de la magnitud de la empresa, puede ser un subalterno. Estas están las responsabilidades y el planteamiento de las distintas planteamientos bien definidas y difundidas entre todo el personal. Recalco que de todo el personal debe conocer qué hacer en un plan de contingencia. Se mantiene una estrategia corporativa en el plan, o todos los departamentos deben cooperar en un plan distinto desde su propia especialidad o responsabilidad. Esto es dependiendo qué magnitud tenga la empresa. Como se los recalco, no puede venir y ser independiente cuando una empresa es pequeña, cuando una empresa es grande. Por lo regular, el plan de contingencia, para asegurar todo lo que es el físico, toda la información que se tenga, se les debería de instruir a cada departamento qué hacer en ese caso. Incluyen los presupuestos empresariales, fondos destinados al desarrollo y mantenimiento del plan de contingencia. En este caso, cada empresa debe de sufragar los gastos provisionando mensualmente cierta cantidad para tener el plan de contingencia. Lo más común es el seguro que la empresa adquiere. Ese es el tema en sí, para poder tener algo protegido con el plan de contingencia. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la auditoría de planes de contingencia. Un plan de contingencia, independientemente de las estrategias que se formulen, implanten y evalúen con gran cuidado, hay circunstancias imprevistas como las huelgas, desastres naturales, presencia de competidores extranjeros, acciones gubernamentales que se pueden hacer que la estrategia quede obsoleta. Para reducir al mínimo el impacto de las amenazas en potencia, las organizaciones deben desarrollar planes de contingencia como parte de su proceso para evaluar estrategias. Los planes de contingencia se pueden definir como planes alternativos que se pueden poner en práctica cuando ciertos hechos clave no ocurren como se esperaba.
Los planes de contingencia pueden mejorar la capacidad del estratega para responder velozmente a los cambios clave operados en base a internas y externas de las estrategias presentadas de la organización. La planificación eficaz de la contingencia consta de un proceso de 7 pasos, los cuales son: 1. Identificar los hechos positivos y los negativos que podrán desarrollar a las estrategias o poner en peligro la continuidad de la empresa. 2. Especificar los puntos activadores. Debe calcularse más o menos cuando se podrá presentar las contingencias. 3. Evaluar el impacto de cada contingencia. Debe de estimarse el posible beneficio o daño de cada contingencia. 4. Elaborar planes de contingencia, asegurándose de que los planes de contingencia son compatibles con las estrategias presentes y que son económicamente factibles. 5. Evaluar el contraimpacto de cada plan de contingencia, lo cual significa estimar que en medida capitalizará o cancelará cada plan de contingencia su correspondiente contingencia, de tal forma, al hacerlo, se cuantifique el valor en potencia de cada plan de contingencia. 6. Determinar las primeras señales de aviso de contingencia clave. 7. En caso de contingencias que manden señales de aviso tempranas y seguras, deben elaborarse planes de acción para aprovechar las ventajas de tiempo de mencionados planes. La existencia de planes de contingencia muestran tanto a nivel privado como estatal los niveles alcanzados en materia, tanto privada como estatal, y materia de competitividad, como la eficiencia administrativa, la auditoría interna de cualquier tipo de organización para resguardar el patrimonio y continuidad del ente auditado. Debe exigir participación y monitorear la existencia y puesta en ejecución de los planes de contingencia. Gracias. Continuando con el plan de contingencia fase 2, adquisición de información, está el acuerdo de un proceso alternativo. ¿Qué quiere decir esto? El proceso alternativo está obligado e impuesto legalmente cuando se produce un desastre, es decir, si el acuerdo está impuesto a la hora de que hay un desastre, como un incendio, un terremoto o cosas así. Es compatible el equipamiento del proceso de datos en el centro alternativo con el equipamiento en el CPD. Proporciona el centro alternativo suficiente capacidad. Es ese proceso, si el centro alternativo tiene la capacidad para almacenar gran cantidad de información. ¿Cuándo fue la última vez que se probó el centro alternativo? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que el centro alternativo proporcionó información a los auditores? ¿Cuáles fueron los objetivos y el alcance de la prueba? ¿Cuáles fueron los resultados de la prueba y si quedaron los resultados bien documentados? ¿Han sido implementadas acciones correctivas o están previstas para una futura implementación? ¿Está prevista una próxima prueba de uso del centro alternativo? ¿La empresa utiliza algún equipamiento de proceso que pueda no estar soportado en el centro alternativo? Entre la fase 2 está también la protección de datos, y que se tomó en base a la técnica de checklist, es decir, un cuestionario donde se contesta sí o no. Entre la protección de datos están las preguntas más sobresalientes, que pueden ser: ¿tiene la empresa un centro externo para el almacenamiento de los backups? Es decir, las copias de información, si tienen un centro exclusivo para su almacenamiento. ¿Cuál es la estrategia para la restauración de programas? Es decir, si todas las aplicaciones simultáneamente o en fases basadas en prioridades. Ha sido asignada prioridad de restauración en cada aplicación, es decir, si la información más importante tiene resguardo, tiene un backup específico para la hora de que la información se necesite. Han sido identificados todos los archivos críticos, es decir, la información más confidencial que pueda tener la organización. Se han creado los backups de los archivos críticos según una base metódica
Existe un mínimo de 3 ciclos de copias de los backup en el centro externo y existen copias actualizadas de los informes del sistema de gestión de información almacenadas en el centro de backup externo. También está el manual de contingencia y usando también la técnica del checklist destacan las siguientes preguntas: ¿cómo está estructurado el plan? Es decir, ¿cuánto abarca el plan? ¿Cuál es su funcionamiento a la hora de una eventualidad? ¿Es fácil de seguir el plan en el caso de un desastre? Es decir, si el seguimiento del plan, cada uno de sus pasos es de sencillo conocimiento en caso de un desastre. Indica el plan quién es el responsable de desarrollar tareas específicas, es decir, si hay una persona encargada de desarrollar las tareas específicas contenidas dentro del plan de contingencia. ¿Cómo se activa el plan ante un desastre? Es decir, en qué momento el plan se activa a la hora de un desastre o eventualidad dentro de la organización. ¿Cómo están contenidos estos procedimientos de activación en los procedimientos de emergencia normales de la empresa? Han sido probados estos procedimientos en un test de desastre simulado, es decir, pruebas de desastres o eventualidades. Contiene el plan procedimientos que fijen los daños en las etapas iniciales de las operaciones de recuperación. Incluye el plan procedimientos para trasladar el proceso desde el centro alternativo al centro restaurado o nuevo. Contiene el plan listado del inventario del proceso de datos y hard de instalaciones, software, formularios preimpresos y stock de papel y accesorios. Están actualizados los listines telefónicos del personal de recuperación, así como empleados del proceso de datos, alta dirección, usuarios finales y vendedores y suministradores. Están también cómo está mantenido el plan, es decir, los recursos, si se dispone de los recursos para que el plan pueda ejecutarse. ¿Quién es el responsable de actualizar el plan? Es decir, si existe alguna persona encargada de actualizar constantemente el plan o cuando lo requiera. Se mantiene el log de distribución del plan. ¿Cuándo fue actualizado el plan por última vez? Y entre las preguntas más importantes que sobresalen dentro del plan de contingencia está si existe una copia del plan en el centro externo de backup. Es decir, si el plan tiene un backup inmediato a la hora de que se necesite. Esta ha sido nuestra exposición, que lleva por nombre Auditoría Física. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención.